convinced they were seeing a sacred sign. Skeptics later suggested hidden effects. Strange in the sky. The moon itself wasn't the focus. It was a perfect ring of clouds forming direct. We begin tonight here with the stunning images, the dust storm that swept across several cities. When the blue sky turns orange and the clear air fills with ¿Y si todo ya comenzó y la mayoría de la gente simplemente no lo está viendo? Pasó dentro de un lugar sagrado. Una cruz se encendió en llamas mientras la gente oraba. Pero lo más extraño no fue el fuego, fue lo que no pasó después. Nadie salió corriendo, nadie gritó, como si algo en el ambiente le dijera a cada persona presente que aquello era distinto, que significaba algo que las palabras no podían alcanzar. Y mientras eso ocurría adentro, afuera el mundo respondía con su propio lenguaje, tormentas descomunales engullendo ciudades enteras. El mediodía volviéndose noche sin previo aviso, gente cayendo de rodillas en plenas autopistas, bajo una lluvia que no daba tregua, y luego, figuras en el cielo, formas que atravesaban nubes densas y que decenas de personas describieron sin haberse puesto de acuerdo. La Biblia lo anticipó con estas palabras: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Lucas 21:25. Entonces la pregunta se instala sola. ¿Estamos ante eventos sin conexión o ante piezas dispersas de un mismo mensaje que pocos están dispuestos a leer? En este video vamos a recorrer todo, los eventos, los testimonios, las imágenes, y vamos a explorar por qué tantas personas sienten que estas señales no son para otra generación, son para esta. Quédate hasta el final, porque cuando todo encaje, nada va a verse igual. En algún lugar del occidente de los Estados Unidos, dentro de un templo religioso, algo interrumpió lo que debía ser un momento de paz total. Los fieles estaban arrodillados, los ojos cerrados, las manos unidas. Y entonces, sin ninguna explicación que la lógica pudiera ofrecer de inmediato, el fuego apareció sobre la cruz que presidía el santuario. Lo que desconcertó a quienes lo presenciaron no fue simplemente que hubiera llamas donde no debía haberlas. Fue el comportamiento de ese fuego. No se propagó, no saltó hacia los bancos de madera, no recorrió las paredes, no generó el caos que cualquier incendio en un espacio cerrado y lleno de personas debería desencadenar de manera natural. Las llamas permanecieron quietas, concentradas, adheridas únicamente a la cruz, como si tuvieran una intención específica. Ese detalle fue el que más marcó a los testigos presenciales. No podían explicarlo. Y esa imposibilidad de explicación fue precisamente lo que hizo que todo se sintiera diferente a cualquier incendio ordinario. Lo que vino después resultó ser igual de perturbador, o quizás más. Nadie corrió hacia la salida, nadie llamó pidiendo ayuda, nadie rompió el silencio con un grito. La congregación entera quedó paralizada, con los ojos clavados en esa cruz ardiendo frente a ellos. El miedo que llenaba la sala no tenía que ver con el calor ni con el peligro inmediato. Venía de algo más profundo, de la certeza visceral de estar presenciando algo que no debería existir dentro de los límites de lo conocido. El tiempo se ralentizó. El instinto de sobrevivir cedió ante el silencio, y la razón no encontró dónde aferrarse. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que este canal es diferente. Un like y la suscripción no te cuestan nada, pero a nosotros nos ayudan a seguir. Una cruz no es simplemente un objeto de decoración religiosa, es el símbolo central de la fe cristiana, la representación del sacrificio máximo y de la redención ofrecida a la humanidad. O para quienes miraban con los ojos abiertos y el corazón acelerado, las llamas no parecían atacar ese símbolo, sino señalarlo, interpelarlo. Las llamas no tocaron nada más, solo la cruz, y esa precisión dejó a los observadores sin respuestas, buscando en lo más profundo de sí mismos algún tipo de comprensión que el mundo racional no estaba en condiciones de ofrecerles. A lo largo de toda la Biblia, el fuego cumple siempre una doble función: destruye y purifica. Aparece en momentos de prueba extrema, de corrección urgente, de despertar espiritual necesario, con mayor frecuencia cuando la fe se ha convertido en rutina, cuando las formas externas permanecen intactas, pero el corazón detrás de ellas se ha vaciado.
Para muchos creyentes, este evento no se sintió como un accidente, se sintió como una confrontación directa, una que no venía a tranquilizar sino a sacudir. Y lo que más inquieta a mucha gente no es la ausencia de explicación científica. Hoy es el momento en que ocurrió. El mundo entero atraviesa una inestabilidad que ya no necesita ser argumentada. La fe, para una parte significativa de las personas, se ha transformado en un hábito mecánico en lugar de una convicción viva. Cuando una cruz arde en silencio absoluto durante un momento de oración colectiva, esa comodidad espiritual instalada se tambalea y surgen preguntas que incomodan. ¿Cuánta autenticidad hay detrás de lo que se practica? ¿Se está escuchando realmente? ¿O solo se están cumpliendo rituales vacíos? Si ese fuego tenía un destinatario, la pregunta que persiste es esta: ¿era solo para quienes estaban dentro de ese edificio? ¿O el mensaje buscaba llegar mucho más lejos? ¿Y todavía hay tiempo suficiente para responder antes de que ese silencio se convierta en algo definitivo e irreversible? Si el fuego sobre la cruz se sintió como una advertencia pronunciada sin palabras, lo que ocurrió fuera de esas paredes se sintió como si esa misma inquietud hubiera encontrado otra forma de expresarse, no a través del lenguaje humano, a través de la tierra misma. Tormentas de polvo de proporciones brutales irrumpieron sobre Texas, Nuevo México y Arizona. Autopistas enteras quedaron borradas detrás de muros de polvo tan densos que convirtieron el mediodía en un crepúsculo amenazante y antinatural. Los conductores se detuvieron donde estaban, con los motores encendidos, o incapaces de ver más allá de unos pocos metros. Quienes lo vivieron describieron la sensación como ser tragados desde adentro, atrapados dentro de una nube que se movía, donde la dirección, la luz y la seguridad desaparecieron al mismo tiempo. Los vientos desprendieron el suelo reseco y lo lanzaron al aire con violencia. Las partículas quemaban los ojos, cubrían todo. En esos momentos, toda la tecnología disponible resultó prácticamente inútil. El GPS falló, la visibilidad colapsó, el control desapareció. Lo único que quedaba era esperar mientras la Tierra se reorganizaba sola a su alrededor. Los expertos climáticos ofrecieron sus explicaciones: sequías prolongadas, vientos extremos, patrones atmosféricos inestables. Todo técnicamente coherente, todo razonable sobre el papel, pero para quienes estaban adentro de esa tormenta, las explicaciones científicas resultaron pequeñas frente a lo que experimentaban. Cuando el cielo desaparece y el suelo sube hacia el aire, la teoría proporciona muy poco consuelo. Lo que las personas sintieron no fue solo clima extremo, fue la conciencia repentina de cuán frágil es realmente el control que creemos tener sobre el entorno que nos rodea. Las Escrituras ofrecen un paralelo que es difícil pasar por alto. Génesis 3:19. Polvo eres y al polvo volverás. Para muchos que presenciaron estas tormentas, ese versículo dejó de ser una abstracción teológica y se volvió tangible. Cuando la tierra se levanta hacia el cielo, le recuerda a la humanidad de qué está hecha. El polvo no es solo el suelo sobre el que caminamos, es el material del que estamos formados. Y cuando ese polvo se eleva, humilla con una eficiencia que ningún argumento intelectual puede igualar. Lo que perturbó a muchos observadores no fue la magnitud de las tormentas por sí solas, sino su momento. Llegando tan poco después del fuego en la iglesia, estos fenómenos se sintieron, al menos para quienes prestaban atención, o como ecos de un mismo mensaje pronunciado en dos idiomas distintos. Uno espiritual, uno físico, ambos apuntando a la misma dirección. Cuando los cimientos se debilitan, la exposición llega sin pedir permiso. Y mientras la luz del día desaparecía detrás de ese muro de polvo, una pregunta permanecía suspendida en el aire con la misma tenacidad que las partículas que lo llenaban. Cuando todo lo familiar desaparece de golpe, las rutas conocidas, los cielos predecibles o la certeza cotidiana, ¿qué queda en tu vida que sea verdaderamente sólido? A comienzos de 2026, varios estados del sur de los Estados Unidos fueron golpeados por inundaciones repentinas que transformaron lo cotidiano en catástrofe en cuestión de minutos. Un momento las calles eran normales. Minutos después, literalmente minutos, eran ríos. Muros de agua irrumpieron en vecindarios residenciales, arrancaron vehículos del asfalto como si fueran objetos sin peso, o cortaron comunidades enteras del mundo exterior
y atraparon familias antes de que las alertas pudieran siquiera ser procesadas. No hubo ascenso gradual, no hubo tiempo para prepararse, el colapso fue instantáneo, y no fue algo localizado. Desde el profundo sur hasta el noroeste del Pacífico, estados como Washington y Oregón, históricamente conocidos por sus patrones climáticos distintos, empezaron a enfrentar inundaciones repentinas en zonas que durante décadas habían sido consideradas estables y seguras. Los sistemas de drenaje diseñados con precisión fallaron. Las carreteras desaparecieron bajo el agua. Los servicios de emergencia se vieron completamente desbordados. El patrón parecía caótico en la superficie, pero extrañamente organizado en algún nivel más difícil de ver. Los meteorólogos explicaron el fenómeno con precisión técnica: precipitaciones sin precedentes, ríos atmosféricos de cielo acelerado. La ciencia es real, los datos verificables, pero para quien estaba de rodillas dentro del agua viendo desaparecer su hogar en menos de una hora, ninguna explicación técnica respondía a la pregunta que se imponía por encima de todo: ¿cómo puede una vida construida con años de esfuerzo colapsar en 60 minutos? Una hora de lluvia alcanza para borrar décadas de trabajo. La electricidad se apaga, las comunicaciones se cortan. La seguridad que dábamos por garantizada se revela como lo que siempre fue: algo prestado, no poseído. Las inundaciones repentinas no esperan, no negocian, llegan como un veredicto pronunciado sin juicio previo. Las escrituras han utilizado las aguas crecientes como algo que va más allá del fenómeno natural. Las presentan como prueba de los fundamentos sobre los que se construye una vida. Mateo 7:25 describe la lluvia que cae, las inundaciones que suben, los vientos que golpean. Y lo que permanece en pie no es lo más elaborado, sino lo que está edificado sobre roca. El versículo no habla solo de casas, habla de todo aquello en lo que confiamos cuando la presión llega. Sistemas, creencias, prioridades, fe. Si esto te hizo pensar, dale like y suscríbete. Hay mucho más por venir, y eso es exactamente lo que hace a estas inundaciones tan difíciles de ignorar. No destruyen solo lo que se ve, exponen lo que estaba débil debajo. Revelan cuán delgada es realmente la línea entre el orden aparente y el caos completo. Si el agua llegara a tu calle en 30 minutos, ¿estarías preparado? No solo con provisiones físicas, sino mentalmente, espiritualmente, emocionalmente. ¿Son estos eventos simplemente el resultado de un clima global en transformación? ¿O son señales de una inestabilidad más profunda que ya no puede ser racionalizada con facilidad? Porque cuando el agua sube a esa velocidad, la pregunta real no es cuánta lluvia cayó. La pregunta es qué va a seguir en pie cuando todo termine. Cuando las aguas finalmente retrocedieron, algo inesperado quedó visible. Debajo del lodo y los escombros, a lo largo de las orillas de antiguos ríos, emergieron muros de piedra, caminos trazados con precisión, cimientos sólidos. Estructuras que habían permanecido enterradas durante generaciones salieron a la luz. Al principio, o quienes las vieron pensaron que eran rocas movidas caóticamente por la corriente, pero a medida que se limpiaba más terreno, el patrón se volvió imposible de negar. Las piedras estaban ordenadas en líneas rectas, formando caminos con una claridad que no admite explicación accidental. No eran refugios temporales ni sitios de uso esporádico. Eran estructuras planificadas, organizadas, permanentes, como si quienes las construyeron hubieran esperado quedarse para siempre. Y sin embargo, la historia oficial no sabe nada de ellas. Ningún registro, ninguna explicación, ningún nombre. Quienquiera que vivió ahí trabajó, construyó, habitó ese lugar y luego desapareció sin rastro visible, dejando su mundo sepultado bajo capas de tierra y tiempo. Es imposible separar mentalmente este descubrimiento de las inundaciones que lo revelaron. Los mismos eventos que destruyeron carreteras modernas y hogares contemporáneos en minutos, también descubrieron los restos de una civilización que el tiempo borró por completo. La Biblia ofrece un eco inquietante. En Génesis 6, las escrituras describen la vida antes del diluvio. Gente construyendo, cultivando, planificando. La vida parecía completamente normal, hasta que no lo fue más. Nadie está afirmando que estas ruinas sean del periodo diluviano, pero la resonancia temática es difícil de ignorar.
Las aguas suben y destruyen lo visible. Las aguas bajan y revelan lo que estaba enterrado. Las inundaciones de hoy no están solo borrando el presente, están exponiendo lo que sobrevivió de un pasado que creíamos olvidado. La pregunta que surge es profundamente incómoda. Si civilizaciones que se creyeron permanentes desaparecieron sin aviso, ¿en qué nos diferenciamos realmente nosotros? Nuestras ciudades se alzan imponentes. Nuestros sistemas tecnológicos se sienten invulnerables. Pero los últimos meses han demostrado con evidencia concreta cuán rápido puede evaporarse la estabilidad. Y ahora la Tierra misma está devolviendo recordatorios físicos de lo que existió antes. ¿Son estos descubrimientos simples accidentes de la erosión? ¿O son advertencias que emergen desde abajo, en el momento preciso en que la humanidad más necesita recordar lo que puede perder? Una tormenta invernal de alcance continental cruzó los Estados Unidos de norte a sur, desde Florida hasta Massachusetts. Decenas de millones de personas afectadas al mismo tiempo. Zonas que no recuerdan haber visto nieve enfrentando temperaturas bajo cero. Regiones del norte soportando condiciones que superan incluso sus estándares más duros. Aire ártico penetrando profundamente hacia estados que históricamente conocían el frío solo de oídas. Lo que una vez fue excepcional está empezando a repetirse con una regularidad que los registros históricos no tenían prevista. Los meteorólogos lo explican a través de variaciones en la circulación atmosférica, comportamiento errático de la corriente en chorro, sistemas de presión inestables. La lógica técnica existe, pero para quienes viven directamente en medio de ese frío sin preparación previa, la experiencia es considerablemente más perturbadora de lo que cualquier explicación técnica logra capturar. El frío llegó sin transición. Los sistemas eléctricos colapsaron bajo la demanda. El tráfico se detuvo. Las comunidades tuvieron que adaptarse sin aviso. El impacto psicológico no provenía únicamente de las bajas temperaturas. Provenía de la velocidad con que los patrones que se creían predecibles se habían vuelto irreconocibles. La Biblia describe momentos en que la agitación a gran escala afecta a regiones enteras no simplemente como desastres naturales, sino como llamados específicos a la atención colectiva. No señales diseñadas para generar pánico, sino para provocar reflexión, humildad y preparación consciente. Cuando lo excepcional empieza a volverse frecuente, algo está cambiando en un nivel que va más allá de la meteorología. Y mientras el polvo se asentaba y la visibilidad regresaba lentamente, algo surgió que no venía del cielo ni de la tierra. Venía de las personas mismas. Las autopistas seguían bloqueadas. Las alertas climáticas se acumulaban. La lluvia no cedía. Y en medio de todo eso, sobre el asfalto mojado de una carretera detenida, decenas de personas salieron de sus vehículos y se arrodillaron. No había refugio cerca. No había convocatoria previa. No había un líder que organizara el momento. Solo personas comunes bajando al suelo frío. Con las manos entrelazadas y la cabeza inclinada, completamente empapadas por una lluvia que no pedía permiso. El único sonido que interrumpía ese silencio pesado era el viento y el rumor distante de motores encendidos. Lo que hizo ese momento tan difícil de olvidar no fue solo la desesperación visible en esas figuras arrodilladas. Fue la quietud que las rodeaba. Ya no corrían, ya no huían. Se habían detenido por completo. El temor que flotaba sobre esa escena no provenía de la lluvia. Provenía de todo lo que estaba pasando alrededor de ella. Tormentas, ventiscas, deslizamientos, inundaciones, apareciendo uno detrás del otro, en regiones que hasta hace poco consideraban esos eventos como algo ajeno y distante. Y esas personas arrodilladas sobre el asfalto mojado no lo estaban haciendo porque alguien se los pidió. Lo estaban haciendo porque algo en ellas entendió que ya no había otra respuesta disponible.